Actividad 1. Escribe la ecuación que corresponde a la reacción de oxidación del dióxido de azufre con el oxígeno atmosférico para dar trióxido de azufre, indicando el estado físico de reactivo y producto, y ajustala. Hay que tener en cuenta que se trata de una reacción reversible. Pues bien, en primer lugar, procedemos a escribir la ecuación química. La ecuación queda de esta manera: SO2 más O2 da lugar a SO3. Las tres especies químicas se encuentran en estado gaseoso, de ahí que pongamos letra G en minúscula entre paréntesis. La ecuación todavía no está ajustada porque vemos que en los reactivos hay un átomo de azufre más 4 de oxígeno, 2 del SO2 más otros 2 átomos de oxígeno de los dos, mientras que en la parte derecha de la ecuación química tenemos 3 átomos de oxígeno. Para ajustarla simplemente pondremos un número 2 delante del SO2 y otro delante del SO3. De manera que hay 2 átomos de azufre izquierda y derecha de la ecuación química, y también habrá igual cantidad de átomos de oxígeno, 6 y 6. 2 por 2, 4, más 2 a la izquierda suman 6, y 2 por 3 suman también 6 a la derecha. Imagina que se introduce una mezcla de dichos gases en un recipiente de 2 litros a una determinada temperatura. Las cantidades de los gases en el equilibrio son 3,84 gramos de dióxido de azufre, 7,36 gramos de oxígeno y 27,2 gramos de trióxido de azufre. Estas cantidades de reactivos y productos en el equilibrio, que nos las dan en forma de masas, nos van a servir para calcular a partir de ellas el número de moles y a continuación las concentraciones de cada uno de ellos, dividiendo ese número de moles entre el volumen. Para calcular el número de moles de SO2, SO3 y O2, dividiremos la masa de cada uno de ellos entre la masa molar. Pues como hemos dicho antes, tenemos el volumen 2 litros, la masa de SO2, de O2 y de SO3, y luego las masas molares de cada compuesto se calculan pues sumando las masas de los átomos que forman cada uno de ellos. 64 gramos mol para el SO2, 32 para el O2 y 80 gramos mol para el SO3. A continuación calculamos el número de moles de cada una de estas sustancias químicas en el equilibrio, dividiendo masa entre masa molar. Dividimos por lo tanto la masa de SO2 entre la masa molar del SO2, datos que conocemos, los tenemos más arriba, y obtendremos el resultado que escribiremos aquí de número de moles de SO2, y haremos lo mismo para el O2 y el SO3. El siguiente paso será calcular la concentración de estas tres sustancias químicas en el equilibrio químico, para lo cual dividiremos el número de moles entre el volumen, que es 2 litros. El siguiente paso consiste en, una vez que conocemos las concentraciones de las tres sustancias en equilibrio, calcular el valor de la constante K sub C. Nos fijamos en el equilibrio y vemos que el coeficiente estequiométrico para el SO2 es un 2, para el O2 es un 1 y para el SO3 es un 2. Por lo tanto, la expresión de la constante de equilibrio en función de las concentraciones K sub C será la siguiente. Vemos que la expresión de K sub C es igual a concentración de SO3 al cuadrado, ya que el coeficiente estequiométrico del SO3 es un 2, y abajo van el producto de la concentración del SO2 al cuadrado por la del O2 elevado a 1, los dos reactivos de la reacción. Simplemente para acabar este apartado A, lo que habría que hacer es sustituir estas concentraciones que tenemos aquí calculadas en la expresión de K sub C, y debemos obtener exactamente este mismo resultado, o un resultado muy parecido: 279,23 mol a la menos 1 por litro elevado a 1. Apartado B. Podría obtener el valor de K sub P a la temperatura a la que tiene lugar la reacción. En caso afirmativo, hace el cálculo correspondiente. En caso negativo, indica por qué no podrías hacerlo y de qué manera podrías conseguirlo. En la solución no se ha escrito nada, sino que se razone de manera justificada la respuesta que se escriba. Pues bien, para responder a este apartado B, en primer lugar vamos a escribir la ecuación que relaciona la constante de equilibrio en función de las presiones parciales con la constante de equilibrio en función de las concentraciones K sub C. Esa ecuación es la siguiente.
La expresión nos dice que K sub P igual a K sub C por RT elevado a delta de N, donde delta de N es la variación del número de moles de sustancias químicas en estado gaseoso en este equilibrio. En este caso, delta de N siempre se calcula como número de moles de sustancias químicas en estado gaseoso en los productos menos en los reactivos. En los productos, para esta ecuación en concreto, hay 2 moles de gases, los tenemos aquí, los correspondientes al SO3, mientras que en los reactivos tenemos 2 más 1, 3 moles, con lo cual delta de N para esta ecuación va a ser menos 1. No obstante, para responder a lo que se pregunta en este apartado B, hay que fijarse en que para calcular K sub P es necesario conocer K sub C, cosa que ya ocurre. Conocemos también el valor de R, que es la constante de los gases ideales, 0,082 atmósferas por litro dividido Kelvin por mol. Desconocemos la temperatura y ahí está el problema para poder calcular K sub P. La respuesta a este apartado viene o está relacionada con este hecho. Para poder calcular K sub P a partir de K sub C es necesario conocer la temperatura, de lo contrario no se puede. Solamente se podría si delta de N fuera 0, porque cuando delta de N es igual a 0, al elevar cualquier número, en este caso RT, a 0, el resultado va a ser 1. Solamente no será 1 cuando el número que se eleva a 0 no es 0, porque ya sabemos que 0 elevado a 0 es una indeterminación matemática. Pues por ahí se justifica esta respuesta. Imagina que se cambia la mezcla de gases inicial de manera que se parte inicialmente de 1,4 moles de trióxido de azufre. El volumen del recipiente sigue siendo 2 litros. Y en el apartado C se nos pide que calculemos el valor de los moles en el equilibrio y las concentraciones en el equilibrio de todas las sustancias que intervienen, sabiendo que en el equilibrio hay una concentración de dióxido de azufre igual a 0,132 molar. Aquí tenemos la solución y vamos a proceder a hacer los cálculos necesarios. Lo primero, vamos a escribir los datos que conocemos en este apartado C, que son los siguientes. Hemos escrito que el número inicial de moles de SO3 es 1,4 moles, se nos indica en el enunciado. De las otras sustancias químicas, SO2 y O2, no se nos dice nada, por lo tanto, el número de moles iniciales de ambos va a ser 0. El volumen de recipiente es 2 litros, con esto podemos calcular la concentración inicial de SO3, que es simplemente dividir 1,4 moles entre 2 litros, lo cual da como resultado 0,7 molar, o 0,7 moles partido litro. Y además se nos dice que en el equilibrio que se va a obtener en este apartado C hay una concentración de dióxido de azufre, es decir, SO2, igual a 0,132 molar o 0,132 moles partido por litro. Pues para resolver este apartado vamos a plantear la siguiente tabla. En esta tabla ponemos en la primera columna las sustancias que intervienen en la reacción química, SO3, SO2, O2 y una última fila donde ponemos el total, aunque esta fila es prescindible. Concentración inicial de cada sustancia, tenemos que de SO3 es 0,7, que lo pondremos en esta segunda columna. C sub I es la concentración inicial. Para el SO2 será 0 y para el O2 también es 0, puesto que no se nos dice nada acerca de que haya inicialmente una cierta cantidad de estas dos sustancias químicas. El total se obtiene sumando pues, los 3 números anteriores, que da como resultado 0,7. Esta tercera columna donde pone delta de C es la variación de concentración correspondiente a cada sustancia química. Para el SO3, teniendo en cuenta que es la única sustancia química que tenemos inicialmente en esta reacción química o equilibrio químico, la variación será negativa en el sentido de que desaparecerá SO3 para descomponerse en SO2 y O2. Aparte del signo negativo de su variación de concentración, hay que tener en cuenta que como en el equilibrio hemos visto que el coeficiente estequiométrico del SO3 es un 2, pues pondremos como variación menos 2x. Para el SO2 la variación será en este caso positiva porque se formarán moles o moléculas de SO2. La variación es más 2x porque vemos que para el SO2 su coeficiente estequiométrico es un 2. Y por último, para el O2 la variación será más x
Y ahora el total, si sumamos menos 2x más 2x más x, da más x. Con lo cual, en la cuarta columna, C sub Q, que es concentración en el equilibrio de cada una de estas sustancias químicas, pues simplemente cuestión de sumar 0,7 menos 2x, será la concentración en el equilibrio del SO3. Para el SO2 será 2x, y resulta que este 2x es igual, en este problema en concreto, es igual a 0,132, porque me dan ese dato en el enunciado, aquí más arriba. Me dicen que de SO2 en el equilibrio hay 0,132 moles por litro. Para el O2 pues tendremos X, y la concentración en el equilibrio total, pues operando aquí será 0,7 más X. Lo importante es que, como 2X es 0,132, despejaremos X, dividiendo 0,132 entre 2. Y ya una vez que sabemos X, pues para calcular las concentraciones en el equilibrio de cada una de estas sustancias, simplemente sustituir el valor de X aquí y aquí. De esa manera tendríamos las concentraciones en el equilibrio de estas tres sustancias. Para terminar este apartado, además de las concentraciones en el equilibrio, se nos pide el número de moles en el equilibrio. Recordamos que el número de moles de cualquier sustancia pues, se calcula multiplicando la concentración, que en este caso sería la concentración de equilibrio, por el volumen, que son 2 litros. Pues esto hay que hacerlo para las tres sustancias químicas, SO3, SO2 y O2. Y con esto ya tendríamos respondido todo el apartado C. Apartado D. ¿Cuál sería el valor de K sub C con estas nuevas condiciones? En ningún momento se nos ha indicado en este problema que haya variado la temperatura. Sabemos que la constante de equilibrio, en este caso la constante de equilibrio en función de las concentraciones K sub C, tenía anteriormente un valor que era 279,23. No se nos ha dicho en ningún momento, repito, que haya variado o cambiado la temperatura, por lo tanto, podemos razonar que si no varía la temperatura, la constante de equilibrio no cambia, puesto que el valor de la constante de equilibrio es característica de cada equilibrio y además el único parámetro del cual depende o con el cual puede variar es precisamente la temperatura. No obstante, si volvemos a calcular K sub C usando la expresión esta que utilizamos antes, pero para las concentraciones que nos hayan salido aquí, nos saldrá este valor, 280,55 en lugar de 279,23. ¿A qué se debe esa discrepancia o pequeña diferencia entre este valor y el anterior? Pues sencillamente a que estamos manejando números decimales y según cómo afinemos a la hora de escoger cuántas cifras decimales, pues nos variará ahí ligeramente el valor. Pero vemos que entre 279 con mucho y 280,55 la diferencia es prácticamente nula. Por último, en el apartado E se nos pide que averigüemos el grado de disociación del trióxido de azufre en las condiciones anteriores. O sea, el grado de disociación del trióxido de azufre o de una sustancia química se calcula a partir de la siguiente ecuación. La ecuación me dice que alfa, grado de disociación, será igual a x, siendo x el valor de x que hemos obtenido aquí, o sea, la mitad de 0,132 moles partido por litro, entre la concentración inicial del trióxido de azufre, que es la sustancia que se ha disociado, porque el equilibrio, aunque está escrito de esta manera, si lo leemos de derecha a izquierda, estamos viendo que el SO3 se disocia en SO2 y en O2. Pues bien, la concentración inicial de SO3 en el apartado C era 0,7. Por lo tanto, dividiremos el valor de X entre 0,7, multiplicaremos por 100 y de esa manera obtendremos el grado de disociación expresado en porcentaje para el trióxido de azufre en esta reacción química en estas condiciones. Y con esto acabamos este ejercicio.